¿Qué haces, Guillermo? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, mal. Mirá lo que es esto. Sí, sí, claro, claro. Igual la señora tenía razón, es un tema de la política. De esto se tiene que hacer cargo el presidente. La próxima campaña electoral, el presidente que no se quiera hacer cargo de él, no un ministro, no Berni, toda esa pavada. El presidente. Los monos es un tema del presidente. Eso que pasa en La Matanza es un tema del presidente. 3 horas a la mañana, de 6 a 9, el presidente se ocupa de la seguridad de su pueblo. Y si no, que no trabaje de presidente, viejo. Es así de fácil. Así que la señora, evidentemente, tendrá su historia. Pero tiene razón. Este es un tema de la política y lo tiene que solucionar el presidente, no el ministro Berni, que no puede hablar con el presidente de la Corte Suprema de la provincia, de un fiscal. Sí, el presidente. Sí. El presidente tiene que resolver y el acuerdo 3 con el temas. fondo, esto entre... La economía, Sí. las relaciones internacionales Sí. y la seguridad de su pueblo. Sí. Y si no va a poner el cuerpo, que se dedique a otra cosa. Si Alberto Fernández, que ya sabemos que no pone el cuerpo, bueno, ¿qué va a hacer? Esto va a seguir creciendo mientras Alberto sea presidente. ¿Qué va a hacer? Con Macri Luis, también, no, olvidate. Luis, dame tu impresión de lo que acabas de ver. Bueno, yo nací hace 65 años en los barrios pobres de La Matanza. A mí nadie me va a contar qué es lo que pasa. ¿Por qué no te lo van a contar? No, hace 30 años que en La Matanza pasa esto. Hace mucho tiempo. ¿Y entonces? Yo fui condenado por la justicia por denunciar en su momento al Sabeca de Banfield. Porque no es que llegó la droga ahora y nació de un repollo. Hay una larga historia de cómo el neoliberalismo, el Fondo Monetario, las recetas neoliberales y la droga llegaron de la mano a la Argentina. Tenés razón. Y pasó lo que pasó. ¿Y sabés qué? Te voy a contar algo. Sí. Al último funcionario del Fondo Monetario Internacional, antes de cerrar su puerta, después de que Néstor Kirchner le pagó 9.810 millones de dólares en recibirlo, ¿a casa de quién fui? Yo. Me llamó Néstor y me dijo, Luis, ¿le haces un paseíto a este señor por el conurbano? Claro, que hay y que me lo ver llevé. eso, ¿no? Me lo llevé a La Ferrere, pegado al río Matanza, me lo llevé a Catán, me lo llevé a Castillo. Al representante del fondo, para que vea primero. Para que vea. Y sí, claro, que hay que verlo. ¿Estamos? Claro. Me lo llevé a San Miguel, a José Cepá, a Esteban Echeverría, al costado de Riachuelo. Sí. Para que vea. Abrime la imagen del Lo video. agarré a las 10 de la mañana Sí. y a las 5 de la tarde estaba demudado el gringo. Claro, claro, Estamos. pero mirá lo que es eso, mirá lo que es esa imagen. No importa, a ver, estamos viendo una escuela, estamos viendo las calles, estamos viendo una alarma. Digo, si tiene militancia política alguien, no la tiene, la verdad que no me interesa. Eso no es una escenografía, eso es lo que pasa en la Argentina en este momento. Y muy cerquita de acá se le vendió droga envenenada a los chicos, y si no se le vende droga, que lo mismo es veneno. Digo, puede vender droga envenenada, droga, lo que vos quieras. Y esto lo tiene que ver el fondo. Me parece que es y lo tiene que ver también los políticos que van a votar el acuerdo con el fondo. Pero, ¿qué van a hacer? ¿Dónde se ajusta ahí? Tomás. ¿Qué tiene? Sí. ¿Sabes qué pasa? Y Luis en esto lo va a reconocer, por más que ahora. Lo que viene del fondo, como plan, Sí. es lo que fue al fondo. Este plan es de Alberto Fernández, no es del fondo. No, te lo pone el fondo, Guillermo. Escuchame una cosa. Vos créeme a mí porque de esto sé. Vos sabés de comunicación y yo sé de A ver, negociaciones con el fondo. Decime por qué es de Al fondo, del fondo viene lo que al fondo va. Es exactamente igual que con el Vaticano. Cuando el Papa habla de la Argentina es porque el obispo le dijo, diga esto. Al fondo, Guzmán le llevó este plan. Guzmán. Y Guzmán recibe órdenes de Alberto Fernández. ¿Y no ven esto? ¿No ven lo que está pasando? Guzmán, pero si 60 días antes de que lo nombrara estaba haciendo la compra en Nueva York. ¿Cómo va a conocer esto? Lo que tendría que hacer Luis es agarrar a Alberto Fernández y a Guzmán. O vos te pensás que Alberto Fernández sabe de esto. Pero olvidate, querido. Ni Alberto Fernández en su vida vio esto. Marra, ¿cómo anda usted? ¿Qué dice? A ver, dame un segundo y lo saludamos a Marra y ya te doy, Luis, ya te doy, dale. ¿Cómo Dale. están? ¿Cómo Bueno, va? esto es la consecuencia de la falta de voluntad política. O sea, pero voy a cambiar la palabra voluntad por huevos. O sea, la realidad es que los políticos en Argentina tienen muy poco huevo. O sea, no van a hacerse cargo de los problemas. Lo que están pensando es en la próxima elección. Cuando nosotros hablamos de la casta política, nos referimos a esto, que mantiene el status quo. Pero ¿qué pasa? El status quo en Argentina es que cada vez crezca más el narcotráfico. El status quo es que la gente cada vez está peor. Che, Y ellos- Ramiro, pero Expert no puede hablar, digamos. ¿Cómo? Expert no puede hablar.
Usaba el avión de Fred Machado, digamos. Digo, la casta política también toca a todos los partidos, digamos, ¿no? Perfecto, yo estoy con Javier Milei. Sí, está claro. Te lo aclaro y todo lo de José Luis lo tendrá que aclarar. Pero es transversal, digo, el fenómeno, ¿no? Totalmente que es transversal el fenómeno, o sea, los narcos están en todos lados. Hay que ir a atacarlos. No hay que esperar. No hay que esperar. ¿Cuál crees vos que es la receta que le falta a la política tradicional para combatir al narcotráfico? ¿Qué es lo que no se hizo y que podés empezar a plantear vos? Huevos. Ir y meterse. No tienen miedo. O sea, no es miedo, están conformes. A ellos los satisface estar ahí en la Casa Rosada, sentados y tratando de ver cómo va con las encuestas y tratar de ver cómo zafar con un supuesto... que esto no le importa. A la política no le importa, no participa de esto. No cambia nada. Sigue todo el tiempo igual. Está bien. Esto es consecuencia de una casta política. Mirá, la historia tiene flujos y reflujos. Se ve que sabe poco de historia contemporánea argentina el amigo. ¿Por qué? ¿Por qué lo decís? Y por el tipo de definición que hace. Acá el Fondo Monetario estuvo ausente más de 10 años porque se le pagó y se tuvo que ir del país. El que reabrió la puerta del infierno fue Macri, tomando un préstamo ilegal, ilegítimo, mafioso, de 57.000 millones de dólares, de los cuales se recibieron 44.400 millones que fugaron del país, se lo robaron. Y no hay uno preso, uno procesado. ¿Por qué lo va a pagar? ¿Por qué lo va a pagar Graciela? Está bien, vos lo sabés. ¿Querés que te diga algo? Yo no voy a cometer la estupidez de hacer trotskioquinerismo, de venirme a hacer acá el no pagador. Si vamos al default, tenemos un quilombo y todos lo saben. El quilombo son embargos financieros, una situación tremenda del país para comerciar, para abastecerse de insumos fundamentales. Eso es el default. Y hoy no tenemos a Chávez que nos pone 12.500 millones de dólares como entonces. No está más eso. ¿Estamos? Entonces yo no voy a cometer... ¿Estás de acuerdo que hoy no voy a comer... ¿Qué quieren recomendar? Que entremos en default y rompamos el frente de todo para abrirle las puertas a los neoliberales conservadores de nuevo, a los Macri, a los Burlich, a los Milei. A eso financiados por la Fundación Network, la Fundación Libertad, con 100 millones de dólares para instalar toda una discusión contra la política y el Estado, cuando en la Argentina el problema no es ni la política ni el Estado, son los empresarios chorros, solo el sector agroexportador evade por año 30.000 millones de dólares. Pero alguien lo deja. Son unos ladrones. Bueno, eso es lo que hay que no, Luis, cuando vos... Perdona, pará un poquito, perdón. Sí. Déjame, porque acá Luis puso el dedo en la llaga y me parece que está bien. En el peronismo, nadie quiere entrar en default con el fondo. Cuando Rodríguez Sá decretó el default, no fue con el fondo, lo venimos diciendo desde siempre. No hay un solo peronista que diga que querés entrar en default con el fondo. Ahora, entre que paguen los jubilados y paguen los terratenientes de la Pampa Húmeda, hay una historia. Hace 2 años que le vengo diciendo a tu gobierno que si no hace lo que tiene que hacer, la deuda la va a terminar pagando los jubilados. Así que ahora no es el momento de hacer. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahora no es, perdóname, no es el momento de ponerse en víctima. Es el momento de hacer lo que hicimos en la década ganada. Agarrás a los terratenientes de la Pampa Húmeda, ponen los 7.500 millones de dólares y no pagan los jubilados. Pero vos sabés igual que yo que no lo va a hacer Alberto Fernández, porque lo conocés hace 30 años, igual que yo. Entonces no le invitamos a la gente. Alberto, esto es responsabilidad de Alberto Fernández. Alberto es un tipo como cualquiera de nosotros, susceptible de cambiar. Alberto, cuando inició esta experiencia, ¿qué tenía en la cabeza? Lo mismo tenía que la ahora. Concertación chilena en la cabeza. Y ahora también. Bueno, no, eso no existe más en la cabeza de Alberto. Ah, ¿no? ¿Quién te lo dice a vos eso? Me lo dice la realidad concreta. Pero ¿qué realidad si cuando hablas con él está claro? Es un socialdemócrata, bien. Escuchá, eso puede ser socialdemócrata y hacer cosas extraordinarias. A ver, decime uno que haya hecho. Bueno, escuchá la idea, Guille, dale, porque si no... Está bien, dale. Andrés Manuel López Obrador, que dice que para negociar bien con los gringos hay que consolidar posiciones con Rusia y con China. Y lo hizo, lo confirmó la ruta de la seda, planteó el alineamiento. Estás equivocado. No estoy escuchá lo que te voy a decir. No. Ahora ¿me escuchás? López Obrador, en la última reunión de los 3 amigos, que es el presidente de Canadá,
el presidente de Estados Unidos, y él, la última reunión este año, le dijo a Estados Unidos, dejen de comprarle a China, ustedes están en una guerra comercial, industrialicen México y yo le voy a vender al mismo precio que China. En vez de comprar en China, vengan a comprar acá, porque lo único que hace China es deteriorar el salario real de los trabajadores. Pero eso no tiene nada que ver con esta idea. Pero claro. Acá lo que se está planteando AMLO es negociar con Estados Unidos usando de contrapeso a China y a Rusia. Pero eso son ideas tuyas. Oh, no es idea mía. Pero si lo ves en los discursos de él, te lo acabo de decir. La influencia que hoy tienen China y Rusia en América Latina no la tenían en el 2005 cuando le dijimos que no al ALCA. Y te digo más, ¿sabés por qué Lula apoya calurosamente este acuerdo? Porque claro, México, Brasil, Honduras, Nicaragua, Cuba, Venezuela, quizá Colombia, Brasil, Bolivia, Argentina, Perú y Chile van camino en un año a conformar una unidad continental en la cual se negocie todo de nuevo. Entendelo, Guillermo, pero por Dios. Broma, vos sos estás haciendo fantasía. No, pará, es una buena reflexión. Estás haciendo fantasía, mirá. ¿Sabés por qué lo apoya? Porque lo llamó Alberto Fernández y porque no conoce el acuerdo. Cuando esto se firme en marzo, en abril, mayo, junio, vas a tener, a partir del segundo semestre, una recesión que vos ahí no vas a tener que decir. Así que, mirá, de economía. ¿Por qué, Guillermo? Que discutamos nosotros Porque, dos. ¿qué ves para marzo? ¿Qué ves para marzo? Contá Pero qué está mirá, viendo. muchacho, ¿qué le hizo el fondo a Guzmán? Lo mismo que Guzmán le pidió. Mirá, ¿qué te pide la política, Guzmán? Y que yo tenga su déficit fiscal. ¿Qué hizo Guzmán al fondo? Sí, acuerdan déficit fiscal. ¿Qué hizo el fondo con el brasilero? Porque acá la clave, el negociador, el que entiende es el presidente del Banco Central de Brasil, que de Lula y de Dilma, neoliberal. ¿Qué es lo que hizo ese muchacho? Le dijo, te doy el déficit fiscal, pero sabés que me das vos la política monetaria. Y la política monetaria es tan restrictiva, que vos vas a tener un semestre con inflación al alza. En el tercer trimestre te empieza a parar. En el último trimestre no vas a saber cómo seguir. Y sobre todo las pequeñas y medianas empresas, dada esta restricción monetaria, van a estar en un lío horrible, porque la deflación para esas empresas es mucho peor que la inflación. Moreno. Y esto es lo que hizo Guzmán, porque es de ellos. Como era de ellos cuando se sacó la foto con Stiglitz y Sturzenegger y lo felicitaba por la salida del cepo. Me da un segundo, Guillermo. Y vos, Luis, Guillermo. acá me parece una falta, no es mi opinión, ponerme a discutir economía con vos porque los dos somos compañeros. Pero cada uno en el lugar que pero es una corresponde. discusión lógica De y se puede dar, economía, ¿por qué no? estos muchachos A ver. son igual que los neoliberales. Mirá. Alberto Fernández es la concertación chilena y sigue siendo. No, eso lo arrasó el viento de la historia, no se puede agitar más y nosotros podemos pelearnos a los gritos si es necesario. Hay dos cosas que no podemos hacer: entrar en default y romper el frente de todos. No, yo no A ver, estoy en el frente de Luis, todo. Luis, Vos estarás, Luis, yo no para un estoy. segundo. Abrime la imagen esa de la matanza, por favor. Está bien. No entramos en default, ¿no? No entramos en default. Todo lo que acabas de escuchar acá realmente me gustó de los dos, ¿eh? Hay mucho argumento, está bueno, son dos visiones, claramente. Delía ahora más cerca de Alberto Fernández, Guillermo ya sabemos que es bastante crítico del gobierno, pero esta es la realidad, esta es la ventana a la realidad. O sea, lo estamos escuchando a los dos y nos asomamos por la ventana de la realidad. Sí. Y vemos que pibes pueden caer a un pozo de 2 metros, que van a ir a la escuela dentro de una semana. Sí. Vemos una escuela que está totalmente destruida. Y vemos que en esa escuela se vende droga. Y la única que trata de que no se venda droga es una señora del barrio. Totalmente. Que pone una alarma que cada vez que vende droga toca el timbre. Esto es la Argentina. Sí. ¿Dónde quieren ajustar? Y la puta madre, ¿Sabes lo donde que pasa? quieran, muchachos, pero esto se va a la mierda. ¿Sabes lo que pasa, Tomás? Que el 40% de la Argentina ya está en default. ¿Cómo es? El 40% de la Argentina ya está en Las default. familias. Claro, en la Argentina el 40% de pobres. Un jubilado gana $150. Menos de 100, gana $150. Comparen ustedes lo que gana cualquier jubilado. Es una cuestión de hambre. Si el gobierno no entiende, esto es una pregunta que le hago a los tres, si el gobierno no entiende que tiene que subir los salarios, que es el gran problema de la Argentina,
que un jubilado no puede ganar 32.000 pesos, 33.000 pesos un trabajador de básico. Si no sube los salarios, es inviable cualquier discusión. Absolutamente. Porque mañana, en 48 horas, el que va a comprar la leche, el pan, la carne, no tiene más plata, está en default. Y ese es el problema argentino. El problema argentino es que hay un 40% de la población argentina que está en default. Esta es la realidad argentina. Luis, ¿sabe cuál es el problema? Que no podés decir vos hoy seriamente en este acuerdo con el fondo quién pone la plata. ¿Y sabe por qué no la va a poder decir? Porque la pones vos. Mientras nosotros los peronistas decimos que la ponen los terratenientes. No. Dame un segundo, Luis. Eso lo copiaste de papá. Así que, Guillermo, fair play, por favor. El que vino acá y viene desde hace meses diciendo que hay que cobrarle a los que hay que cobrarle, como hay que cortar. No, pero ya hace más de 2 ¿Pero no años. cambiaste que lo idea? escribí, Este claro. país, El papá soy yo. este país es inmensamente rico, Guille. Inmensamente rico. Bueno, decime quién pone la plata en este acuerdo, viejo. Exportamos litio, grano, carne, gas, oro, petróleo, lo que vos quieras. Bueno. Todo con declaración jurada. Decime quién pone la Son plata, unos Luis. ladrones. Luis, Escúcheme decime el quién pone la público de plata en todo este el acuerdo. mundo. Son unos ladrones. Decime quién pone la plata en este acuerdo que firmó Guzmán. Los ricos, papá, no lo tienen que poner ni los 22 millones protegidos por el Estado, te lo digo a vos, compañero, y no lo tienen que Bueno, poner entonces estamos de acuerdo. con reforma laboral, con reforma Muy bien. previsional y con reforma Muy bien, impositiva. ¿quién pone la plata? ¿De dónde la van a sacar ahora? En este A acuerdo. los ricos. Muy bien, entonces está de acuerdo. A los con- ricos, Pero no es lo que. a No, los los ricos ricos. no. A los terratenientes de la Pampa Húmeda. No es lo que firmó Guzmán. Bueno, No es lo que yo te firmó digo, Alberto. quiero rescatar el laburo que está haciendo la FIP, Merced Marcó del Pom, te fotografían los campos y te lo comparan con la declaración jurada. Y por eso, bueno, hay Pero tanto si eso odio, ya empezó tanta Echegaray, bronca. Eso para que no haya evasión, Empezó digo. Echegaray Para en que nuestro no, gobierno. escuchame, no es joda, lo estamos reconociendo Pero- todo. Si acá el sector exportador, mira, Guillermo fue un brillante secretario de Comercio Interior. sí. ¿Saben cuántos son los pistoleros que manejan la mesa de los argentinos? Él lo sabe. No son más de 15 tipos. Hay que hacer lo que hacía Guillermo Moreno, sentarlo y darle rosca, viejo, a los 15 y parar la inflación. Pero ¿sabés qué hizo Alberto? Lo designó a Feletti y al otro día se juntó con Coto, con Golmar sin Feletti. O sea, un día lo designa y al otro día porque tiene la lealtad de un mosquito. Y vos lo sabés, que Dame- tiene la lealtad de un mosquito. Y por eso te reís, porque sabés qué pasa, gordo. Nosotros estuvimos la que él no estuvo. Y vos ahora tenés que venir con este discurso para tratar de explicar lo que no se puede No, explicar. no, y Guille, por eso no me enojo con vos, Guille, No me enojo con vos. Guille, Dejate de bromar. Guille, ¿Sabe qué pasa? No podés decir eso por la historia que tenés. No, Dejate de Guille, bromar. Guille. Si vos lo conocés, Lo Alberto único Fernández, que como podemos yo, hacer- es una ortiva. Déjalo hablar un Vos segundo. sabés que es una ortiva, Alberto No podemos Fernández. entrar Dale, dale. en default Ya y esto no estamos de podemos, acuerdo. y no Eso a mí podemos no me lo romper el digas. frente. A mí no me lo digas. Está, Yo en el frente yo no voy te- a acompañar yo con eso. socialdemócrata no tengo nada que ver. Al entrar en default ya te dije que no. Bueno, te estoy diciendo. Guille, no quiero chicanearte. Te debo de decir. ¿Querés que te cuente desde todos los dónde. amigos socialdemócratas que tenés? ¿Sabés Guille? quién tiene que poner la plata? Los terratenientes. Y vos no lo estás diciendo. Y Dame un cuando segundo, lo dame un decís- segundo. no, Pare, y pare, cuando lo decís, pare un segundo. no es el acuerdo. Ey. Tenemos que no le pasan a buscar los residuos. No tienen luz, no tienen seguridad. Le venden droga al frente de la escuela se está cayendo. Hay un pozo de 2 metros donde pueden caer los chicos la semana que viene. ¿Esta gente paga impuestos? Y después, al margen, me imagino que pagará impuestos, y si no, pagará el IVA, pagará servicios por lo que tiene que, para poder subsistir. Pero digo, al margen de eso, ¿a dónde se podría recortar? Digamos, ¿qué podés recortar en un lugar así? ¿Por dónde pasaría el recorte? Yo, la verdad que no los entiendo a nuestros dirigentes. Si esto es lo que hemos generado con los acuerdos del Fondo Monetario Internacional y sin los acuerdos del Fondo Monetario Internacional, ¿va a ser peor? No me imagino que puede ser peor para Además, esa lo que gente. falta a veces. Sinceramente, Tomás, lo que a veces puede hacer falta es un poco de compromiso, porque si en una hora ya pasó el basurero, tal vez si nos quedamos una hora más, 2, 3 horas, ponen una garita policial. Hay veces que hace falta un poco de compromiso de la política para resolver algunos problemas como estos. Vos sabés que las distribuidoras eléctricas en la Argentina no tienen grieta. Le cortaron la luz a todo el gobierno. claro.
del 92 a la Sí, actualidad eso. le cortaron la luz a todos los gobiernos, a Mauricio Macri, a De la Rúa, a todos. Ese otro no nos cortó. Bueno, a algunos nosotros cortes no, hubo. a mí no me cortaron la luz. Bueno, está bien, Mira, está bien, se enoja, Guillermo. Gracias, Fede, volvemos al piso, porque ahora, no dale. está bien lo que Pero en algunos decís. lugares lo cortaron. Ahora, ¿sabés por qué Hubo no la cortes muy cortaban? grandes. ¿Sabés por qué no la cortaban? Porque contrariando el marco regulatorio, que mi gobierno tampoco cambió, y es el neoliberal de los 90, yo hice costos. Y cuando me pidió Vudú para revisar los costos, le llevé una zorra. ¿Te acordás que tenía el despacho en el Banco Nación? No sé por qué historia, estaban refaccionando. Una zorra, porque le pedí a todas las generadoras de la Argentina un requerimiento y 15 días para que conteste. Entonces yo te sabía los costos de la generación, no de precio, de la nuclear, de la hidroeléctrica, de la calórica. En una zorra, cuando lo vio Vudú, dijo, sí, ahí tenés para revisar. ¿Sabés qué pasa cuando ahora va a haber una audiencia pública? Y nadie, igual que en el gobierno de Macri, nadie va a hablar de costos, si no vamos juntos. Si no vamos juntos, y vas a ver cómo los entes reguladores, donde estaba Sualdo y demás, no van a hablar de costos, van a hablar de precio. Porque los últimos que hicimos costos fueron los funcionarios del peronismo. Después vino Kicillof y nos hicieron más costos. Perdón, pero pará, por lo tanto, está a bien, nosotros pero- no nos cortaron la luz. Pero pará, Guillermo, hay algo que vos, hay algo que vos no estás explicando, porque o merecería mayor explicación, que es la diferencia entre costo y precio. Hay que explicar eso. Explícalo. No, bueno, en la Argentina, los costos en la Argentina, los precios deberían estar atados a los costos. Lo que pasa es que los costos en la Argentina son un intríngulis o en algunos casos, como el caso del gas en este momento, nadie sabe bien cuál es el Claro, costo. claro. Cuando vos le preguntás, bueno, ¿usted cuánto le sale poner, ejemplo, ¿Y, sí? El ¿y gas. vos pensás que yo lo sabía o no, los costos en Sí, aquel momento? sí, Ay, bueno, pero está entonces bien, no me cortaban el gas, ¿viste? No, está bien. Pero para eso tenés que ser peronista, Delía, no socialdemócrata o neoliberal, que son lo mismo. El que habló muy bien de Prat Guy fue Alberto Fernández. ¿Y sabés por qué Prat Guy no es ministro de Economía de Alberto? Porque fue de Macri. Es lo mismo que en Chile. ¿Sabés qué pasó en Chile? Ministro de Economía, el presidente del Banco Central de Piñera. Son lo mismo, Bachelet y Piñera. Lo único distinto, somos los peronistas, gordo. Gordo, ex gordo. Somos los únicos distintos, somos los peronistas. Defendete, y Luis. esto tiene solución con un gobierno peronista. Lo que no pasa, con lo que Alberto pasa es que Fernández. Luis está tratando de mantener la unidad, Guillermo. Lo No, acaba de decir, digamos. No, yo le tengo mucho afecto Sí. y mucho reconocimiento. Pero por otro lado le digo, Guille, que me quedé sin voz discutiendo con vos. también. Esa manera de mirar la historia es una página que pasó. ¿Por qué? Porque ya pasó, es vieja. No se puede volver a eso. No, es vieja. Claro, se olvidaron de la década ganada. Todo lo que hicimos está agarrar mal, las pero ¿por qué centrales, agarrar las centrales sindicales y decirle que vas a ajustar o que vas a hacer reformas. Se te van a parar de mano. La única posibilidad de llevar adelante esto es cobrándole a los evasores, a los contrabandistas, a los fugadores, a los ladrones. Ahí también tenés un problema, vos lo sabés. Eso Bueno, es el poder. hay que poner huevo. ¿Sabes qué? Hay que Acaba poner de decir huevo. algo extraordinario. Delía acaba de decir algo extraordinario, que lo venimos diciendo hace rato, y yo te lo agradezco. Se quieren olvidar de la década ganada. No va más. Resulta que Kirchner no existió. Está mal. Es como me dijo una vez Álvarez Agís. Yo no soy peronista, yo no soy kirchnerista, soy cristinista. Yo me levanté y le digo, pibe, ¿qué estás hablando? Me levanté y me fui. Y a la larga él tuvo razón. Ahora inventaron algo extraño. Y la década ganada hay que pasarla al olvido. ¿Por qué? No existió y está ¿Por qué, todo mal. Moreno? ¿Sabés ¿Por por qué? Porque somos el espejo del éxito. Y esto, lamentablemente, van al mismo fracaso de Macri. Para el pueblo no se... Pero ahí como está no se Cristina olvidó de también, Perón, no se va a olvidar de nuestro gobierno. Guillermo, pero está Cristina también en el espacio. No, y Cristina, ¿y qué querés? Cristina es la responsable de esto, ¿qué querés que te diga? Moreno, ¿cuánto se tarda en que paguen los terratenientes en esta visión que vos Tomás. planteás? ¿Es teórico o se puede hacer pero en la ¿cómo? práctica? Vos lo único que... Mira, hoy hay un artículo en un diario económico, te lo explico con precisión. Subís las retenciones al máximo. Ponés la ley de arrendamientos rurales, que para eso empezó el principio del siglo XX con el grito de Alcorte y la Federación Agraria. Con esos dos temas, vos con las retenciones le bajás el ingreso a los productores, pero bajándole el costo de los alquileres se lo devolvés. Y a su vez haces costo con la energía
y le ponés el litro de gasoil, como estuvo en nuestro gobierno, a 60 centavos de dólar de exportación. Con eso los productores, los trabajadores rurales, sean calificados o no, y los contratistas ganan la misma plata. El único que la pone son los terratenientes. ¿Cuánto tardás en eso? 15 días. Déjate de broma. Dame ahí. ¿Cómo están los barrios hoy, Luis? ¿Cómo lo estás viendo hoy? Bueno, hoy está mejor la situación. Hace 6 meses era un caos. Por eso el resultado de las PASO fue un desastre. Ajá. En las generales fue mucho mejor. ¿Y en qué lo ves mejor hoy? Mirá, se siente el crecimiento de 10 puntos de la economía, se siente. ¿Lo sentís cómo? Porque mayor nivel de actividad económica, mayor consumo popular, mucha informalidad. Digo, no está mal el camino. Está claro, no está mal el camino. Ahora se necesita continuidad en el tiempo. Hoy tenés a los jubilados en 32.600 pesos. ¿Cómo explicamos eso? No, eso está muy mal. Ahora, venimos 2 años de pandemia. Sí. Yo hice las críticas en su momento. La mezcla de ajuste y pandemia hace un año fue una mala mezcla que generó un efecto tremendo. Bueno, han cambiado la página y hoy hay 22 millones de argentinos siendo protegidos en el marco de una economía informal que yo creo va a volver a crecer este año. Claro. Digo, y también todo el sector exportador. Íbamos a exportar 56.000 millones de dólares y terminamos exportando 76.000. Claro. Digo, son señales. ¿Alcanza? Todavía no. Sí, pero va a haber... ¿Sabés cuánto exportamos en el 2011 y en el 2013? 20%, 15% más que esto de ahora. Ese era un modelo económico. ¿Cómo vas a hablar bien de esta payasada? Venimos 2 años de desastre. Pero déjate de broma. Guillermo, una pandemia terrible. Pero vos sabés lo que hubiésemos hecho nosotros con esto. Hacíamos crecer el país igual. Nosotros, escuchame, ese equipo de la década ganada, con pandemia y todo, te hacíamos crecer el país. Nos comimos la crisis del 2008, del 2009, hicimos crecer el país. No digan cosas que no son. Pareces otro. Yo hablaba con vos cuando querías hacer la revolución en la Argentina. Querías cambiar la Argentina. Guillermo, ¿qué te pasa, Delía? Nunca voy a actuar en política como si la vida no existiera. Y a vos, Guillermo, te desconozco. Sí, Tenés claro. un balde en la cabeza. Sí, claro, ¿No porque ves? quiero volver a un peronismo, ¿No ves? quiero volver a un gobierno peronista con un pueblo feliz. Eso es el balde en la cabeza. ¿Cómo me vas a decir que estás mejor? Eso es un eslogan. Pero ¿cómo le vas a decir a los jubilados que están mejor? No. ¿Cómo le vas a decir a los trabajadores informales que están mejor? No dijo eso. Se ve la reactivación. Hay que mejorar. Se ve, dijo. No, se yo ve no. que estamos mejor. Pero dejate de embromar, Delía. Guillermo. Pero ¿cómo vas a decir eso? Estaban bien en nuestro gobierno, querido. Con 8% de pobres. Mirá, ¿Cómo vas a Guillermo. estar con 45, 50% de pobres? ¿Qué estás diciendo? No, Guillermo. Ah, sí. O sea que lo que hicimos nosotros fue un azar. Vos no querés. ¿Quién está comparando con ustedes? Y tenés que comparar, No, porque eso es lo que hay que hacer. No. Hay que volver a hacer eso, querido. No, querido, eso es absurdo. Pero ¿cómo va a ser absurdo? Para vos no escuchame hubo una 2 cosa. años de pandemia. Cuando vos haces una pizza hubo y te 2 salió años de bien, pandemia. vos Moreno. volvés a hacer lo mismo. Ahora resulta que vos, lo que hicimos bien, lo querés cambiar. No. Y para eso está Alberto No, Fernández. Guillermo. Y ahí está el ¿Qué desastre que hizo están Néstor haciendo. Kirchner? No, Le claro. pagó al Fondo Monetario. Claro, hay que pagarle. 9.810 Claro, millones de dólares. Y yo estoy de acuerdo. ¿Sabe Bueno, con qué entonces plata? no hablemos boludeces. Con lo de los terratenientes. Vos hablás boludeces. Vos hablás No, boludeces. ¿sabés qué? Primero juntamos la plata y después le pagamos. Este no está juntando la plata, a ver si entendés. Claro, esa fue una Juntamos la plata en el 2003 y después Hay le que pagamos. salir de- Ahora, si vos me querés enseñar la economía que nosotros hicimos, me parece que es una falta de respeto. Bueno, Entonces yo te digo, está bien, juntamos la plata y después le pagamos. Este no tiene cómo juntar la plata. Entonces, y por ¿qué eso hacemos? te está diciendo ¿Qué hacemos? que no hay Te votamos a hay vos. que pagarle. Te votamos a hay vos, que Guillermo. pagarle. Dejá de joder, dale. Dejate de joder vos con este socialdemócrata. No, que no. estás pasando vergüenza con tus compañeros No, defendiendo a querido, Alberto con Fernández. ningún compañero. Lo que tenés que hacer es agarrar la plata,
del flujo de los terratenientes, 7.500 millones de dólares por año. Y con eso tenés un acuerdo extraordinario sin ningún condicionamiento. Pero no pases vergüenza defendiendo a Alberto Fernández. No. Y no negues tu historia. Lo peor que se puede hacer es negar la década ganada. Rompemos el frente de todo, entramos en default. No, yo no digo eso. Eso decís. No. Eso Te querés. están mintiendo. Porque No, te estoy eso diciendo que la plata la tienen que poner los terratenientes. Al Sí. fondo hay que pagar. O sea, la Sí, diferencia yo es que la también plata la tiene digo que lo poner el mismo. terrateniente. Pero claro, y Esta es la este está diferencia. defendiendo que la plata la ponga el Gran Bonete. Viene acá y Pero, dice que la va a poner no sé che, quién, Guillermo, pero la realidad de no me- este gobierno se la va a hacer poner a los No, jubilados, no me faltes. a los pensionados, a los asalariados y a los profesionales independientes. La terminás poniendo vos la plata con Yo este no acuerdo. creo que tenga margen No, para eso. querido. No A creo que ver. tenga margen para eso, digamos. Si hacen eso, Ah, un bueno, suicidio. esa es otra historia. Pero que eso es lo que está firmado con el fondo. ¿Y sabés dónde lo tenés? Y te lo dije acá, en el comunicado del 10 de diciembre del año pasado. Lo sacó el fondo, dijo, tuvimos una semana trabajando con el equipo del gobierno y llegamos a estas ¿Y consideraciones. cómo explicás que el 70% de la gente, he visto encuestas, 70% de la gente a favor de pagarle el Fondo Monetario? Porque hay que pagarle, porque es racional. El problema no es del fondo viene lo que al fondo va. El problema se llaman Alberto Fernández y Guzmán. Y por eso, te guste o no te guste, el chico Kirchner, que sabe que tiene futuro, dice yo me voy. Ahora hay que ver cómo ese proyecto se terminó. Le pasa lo mismo que a él. Dentro de 6 meses, cuando este proyecto está equivocado, fracasado, ¿de qué se va a dibujar? Y no tiene de qué No, dibujarse. no. Me voy Y al yo lo barrio. quiero, A ver. yo lo quiero y lo respeto, porque él fue el que empezó. Bueno, respetalo acá por lo menos. Él empezó en la matanza en la época de Bullrich. Él empezó. Entonces, ese Delí es el que quiero, el que defendía a los sectores populares. Pero claro, era gordo, ahora se puso flaco de moda, se hizo el modelo y cambió la manera de pensar. Es como el otro que se sacó la rastra, no lo reconocí. Viste que antes venía con Marra, rastra, ahora resulta que es diputado y entonces se cortó la Bueno, rastra. está Y el bien. gordo, yo lo quiero cuando era gordo, ahora está flaquito, se hace el modelo, qué sé yo. Guillermo Moreno hablaba de que el Fondo Monetario Internacional estaba muy interesado, el que negocia con la Argentina es el expresidente del Banco Central de Brasil, Sí. se llama Goldfagen, es un hombre muy importante de la economía brasilera, y lo que quiere guiar es el tipo de cambio en la Argentina. ¿Por qué quiere guiar el tipo de cambio en la Argentina? ¿Por qué le interesa tanto el tipo de cambio y no el déficit? ¿Por qué? No Yo lo te sé. pregunto a vos. No lo sé. ¿Será porque en realidad quiere comprar cosas baratas en la Argentina? Si vos tenés una devaluación muy grande, ¿no comprás todo más barato? Está con nosotros Ivo Cusari de acá. Ivo, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo ¿Cómo le bien? va? Bien, Bueno, estamos bien, viendo bien. el barrio pauperizado de la situación social en la Argentina con el 46% de pobres y llega a este acuerdo con el fondo en donde no te bajan nada. Al contrario, quedaron legitimadas las sobretasas. Bueno, todo un quilombo que tenemos los argentinos para solucionar. ¿Cómo hacemos para agarrar eso? ¿Qué crees? Mirá, le estás preguntando a alguien que yo la verdad que no me especializo en economía, ¿no? Yo últimamente, en los últimos años, me dediqué pura y exclusivamente a ver cómo puedo ayudar a rehabilitar conductas delictivas, a recuperar adictos. Estoy muy metido en eso. Y vos sabés que los adictos, para recuperar adictos, nosotros tenemos como una frase, un pensamiento que dice: adicto con casa y comida es adicto toda la vida. Que un poco es hacer responsable a todos los que alimentan la adicción. Que muchas veces en las familias, ¿no? Aparece la oveja negra, pero la oveja negra está siempre bancada por alguien. Y escuchando, ¿no?, todo esto que es tan interesantísimo debate, con gente que sabe mucho, me hace pensar un poquito. Vos sabés que hice como una reflexión así, dije, che, ¿la Argentina no será un país que tiene conductas adictivas? ¿No será un país que necesita siempre vivir de alguien que te banca? Que vos ves en el Es decir, territorio. hago este planteo, ¿no?, trayendo este Vos decís que somos pensamiento. adictos al Fondo Monetario, alguien que banque, alguien que ponga guita y después... ¿Qué pasaría, no? Es decir, de repente nosotros le decimos a las familias, desde la Fundación EIRA, donde yo formo parte del equipo terapéutico, Sí. que llega un momento en que le tenés que sacar la llave del auto, le tenés que cortar la tarjeta Sí. y le tenés que decir, mira, o te internás o este tipo de vida ¿Y qué le haces no va al país? más. ¿Y qué le haces al país? No, lo llevo a relación de agarrar y decir,
¿Qué pasa, no, si viviésemos sin pedir plata prestada? Si no somos vivís, un país probablemente rico. no vivís, porque... Sí, es decir, ¿cómo agarramos y administremos con lo que tenemos? Administremos con lo que tenemos. Es decir, no sería un planteo ¿Por qué lógico. se pide deuda? ¿Por qué se pide de la deuda? nosotros ¿A quién acá, beneficiamos, ¿qué pasa? Moreno? No es la Argentina, son ciclos, en eso le tengo que dar la razón a Luis. En nuestro gobierno nos desendeudamos, Claro. se acumuló plata, se le pagó al fondo, no nos fuimos del fondo, solamente no le pedimos más plata hasta que vino Macri. La verdad que la consigna que acaba de decir es extraordinaria. Con plata y casa y comida sos adicto toda la vida. Me sorprendió. Extraordinaria consigna y la voy a incorporar y voy a decir quién es el que me la dijo. Ahora, lo que hay que volver acá es muy fácil, que es lo que hicimos en la década ganada. ¿Cuál es el origen del fondo para pagarle al fondo? El origen de los fondos son los terratenientes. La plata está. Es eso. La plata está. Por lo tanto, lo que hay que tener es la voluntad política para cobrarla. ¿Cuál es el problema? Y ahora vos le vas a dar la palabra al compañero de la izquierda que me sorprende porque se vino con una camisa del PRO. Mirá, esa celeste que usaba Macri. ¿Viste? No empiece a chicanear a los invitados. Sí, Vamos. dale, es una manera de ponerle. Entonces, él va a decir, no hay que pagarle al fondo. Y yo digo, ¿por qué le cuidan la billetera a los terratenientes? Vamos a pagarle al fondo. No nos peleamos con el mundo. La diferencia con Luis Delía es que a pesar de que él diga que no la ponen los jubilados, la van a poner los jubilados y los trabajadores. Por eso no te explican el origen del fondo. Claro. ¿Qué dice Moreno? Que yo presidí la Comisión de Economía del Partido Justicialista 4 años. Que la pongan los terratenientes, que la ponga la sociedad rural, no el campo. Quedó claro. Muy bien, si hacemos eso, yo te puedo asegurar que en pocos años le pagamos al fondo, después le pagamos a los privados y salimos, hacemos la terapia de recuperación y nos limpiamos, para hablar en tu tema. Y volvemos a crecer a tasas chinas. Pero para eso, solo un gobierno peronista. No es el gobierno del PRO, ni es el gobierno de Alberto Fernández. Vuelvo al barrio. Gabriel Solano está con nosotros también. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. estás? Bueno, ¿qué opinión tenés sobre todo lo que estamos viendo? Estamos viviendo un fenómeno narco muy fuerte en los últimos tiempos. En el medio cae lo del Fondo Monetario Internacional. Se viene un marzo muy caliente. ¿Qué tenés para decir? Primero sobre este tema de la droga, comparto lo que acá se decía, el pez se pudre por la cabeza, siempre. Y acá la cabeza es el Estado. Recién los testimonios son abrumadores, no da lugar a dudas. Hoy también leí una nota que decía que esta banda de este país, no sé cómo se llama, que está involucrada en la utilización de cocaína, la mitad como mínimo de los miembros son policías, la mitad como mínimo. Y la vinculación entre esos policías y el Poder Judicial. Cuando vos tenés la policía y tenés el Poder Judicial, necesariamente tenés sectores del poder político. Sí, claro, obvio. El pibe que está actuando como soldadito de una villa, Puerta 8 o la 1114, la que vos quieras, es el último eslabón de un negocio que tiene arriba a sectores muy poderosos e incluido, ¿sabes qué? Que también hay que decirlo, a los bancos. Alguien tiene que después blanquear ese dinero, que se blanquea en construcciones, que se blanquea por el sistema financiero. Es un gran negocio. Los pibes, insisto, que están al final de ese eslabón, son también víctimas. Gabriel, porque muchas veces empiezan a tener desde el narcotráfico algunas posibilidades, aunque sea ilegales, económicas que no les da el Estado, que no les da el mercado privado. ¿Cuál es el rol en el que el narcotráfico empieza a ganarle al Estado y al mercado privado? Es que yo no veo que acá lo que hay, lamentablemente, es que una parte de ese Estado se asocia al narcotráfico. Porque la policía es una fuerza del Estado. Sí, claro, la justicia es un poder del Estado. Una parte del poder político es poder del Estado. No es que el narcotráfico pueda hacer estos negocios sin tener una venia oficial e incluso, como decía antes, los sectores económicos, porque vos tenés construcciones donde se blanquea dinero, el sistema financiero. Lo que acá se decía del Paraná es muy importante. ¿Por qué Rosario tiene este problema? Justamente por una cuestión de que vos tenés ahí la hidrovía y tenés una cantidad importantísima de puertos privados. Esos puertos privados, ¿quién se hace cargo del funcionamiento? Es por declaración eso, ¿no? Digamos, uno exporta lo que declara. Obviamente que siempre, todo exportador, igual que todo importador, Sí. hace una declaración que a su vez trabaja con un profesional que es el despachante Sí. de aduana y después está el vista de aduana, Sí. que es el hombre que del Estado tiene el poder, incluso de policía, para decir esto sí, esto no. El tema no es la administración de la hidrovía, sino que para eso vos tenés la aduana, tenés la DGI, tenés la gendarmería o tenés la prefectura. Igual si ninguna de esas 4 cosas funciona
que es lo que a veces se deja entrar, tampoco va a funcionar el que administre la hidrovía. Hay que ordenar esto, no hay ninguna duda. Lo primero... Hay que controlar más que ordenar, ¿no? Bueno, hay que ordenar. ¿Qué pasa? El orden empieza por el control. Sí. Está claro que el pescado se pudre por la cabeza, como dijo el compañero. Esta es una vieja frase del general Perón, así que me alegró escucharlo a él citar a Perón y no es una chicana. Está bien, pero y esto significa que la cabeza de la Argentina está horrible. Sí. ¿Y quién es la Hace mucho. ¿Quién es También en la década ganada. No hay duda. En la década ganada esto bajó bastante, pero porque cuando la gente tiene trabajo y esperanza de vida, puede ser, la cosa puede ser, bien. puede Igual ser. Esto no significa que lo hayamos solucionado, No, pero no tenías estos problemas. ¿Quién es el primer magistrado en la cabeza? En la Argentina. Presidente. Es el presidente, porque por suerte no tenemos rey. Es el presidente. Entonces el pescado se pudre por la cabeza. Vieja frase del general Perón. Y esto tenemos que ordenar. Si no lo ordena el peronismo, van a venir esas fuerzas extrañas a poner orden. Entonces, esto lo ¿A qué te tiene... referís? ¿Qué fuerzas extrañas? Y vos sabés que no hay posibilidades de seguir viviendo este desorden. Yo el otro día vine y resulta que en la televisión te mostraban cómo cortaron 4 dedos. No, porque se había quedado con una... Mira, esto no puede seguir así. Lo que vos estás mostrando de la matanza no puede seguir así. No sé cómo vive esa gente así. Bueno, por eso, entonces... ¿Quién es el que puede poner orden? Y bueno, el que va a poner inexorablemente tiene que ser el peronismo. Por eso el otro día, mira, yo estoy empezando a decir, el país se está disgregando. Sí. Por lo tanto, precisamos volver a aquel que consolidó la nación, que fue Roca. Sí, la diferencia es que tiene que ser un Roca con otra doctrina, que es la doctrina del general Perón, para que sea un país para todos. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Sí. El país se está desapareciendo y vos lo estás narrando. Esto es lo que está viendo... A ver, dame un segundo, Gabriel. Sí. Hay como un problema en el frente de todos, inclusive, para hacer el análisis bien completo, que habla de que Cristina Fernández no quería este acuerdo. Bueno, digo, Máximo Kirchner, de hecho, había renunciado a la presidencia del bloque, porque hay gente que está viendo esta realidad. Hay otros que ven que la economía crece, está bien, crece, pero yo no sé si los números son paralelos a lo que empieza a llegar a la realidad. No sé si en la práctica se refleja la teoría, ¿no? O sea, a mí me parece que no se estaría reflejando. Yo lo escucho a Ernesto todas las mañanas en Radio Plata, estamos con él, y la verdad es que me gusta porque tira números económicos muy importantes, como recién lo decía Delia. Hay un crecimiento de la economía. Ahora voy a los barrios y una señora que cobra 29.000 pesos de jubilación te dice que paga entre gas y luz 7.000 y pico de pesos. Entonces, ¿cómo vive esa gente? Es imposible. Pero lo que pasa, digo, sobre el crecimiento económico, yo escucho a muchos dirigentes oficialistas festejar que va a ser el segundo año de crecimiento económico. Sí. Cuidado con eso. El año pasado tuvimos un rebote de la economía porque el año previo había caído por la pandemia arriba de un 10%. Entonces, cuando vos tenés una pandemia que se cierra la fábrica, se cierra la economía, ese año yo no te doy cuenta pero como creció en términos por encima del 2019 también. Depende de que, por ejemplo, el empleo privado, la estadística de diciembre, todavía estamos por detrás de la pandemia. Ahora bien, el crecimiento económico es un número. ¿Cómo eso luego se distribuye? Es otra cuestión. Claro. No hay distribución. Ahí está un jubilado va a ganar 32.000 pesos hasta mayo. Todavía sigue ganando 29 con los descuentos. Claro. En mayo todavía gana 32.000. ¿Cuál es la inflación de enero? Hoy lo escuché a Feletti y dijo 4%. Sí. En enero los jubilados ya están perdiendo, porque en diciembre recién empataban a la jubilación. Hasta el otro aumento es el aumento de enero. Y el de febrero lo pierden. ¿Cómo viene marzo los aumentos? Y pasa con los trabajadores. Sí. Acá hay un ajuste, y este acuerdo con el Fondo Monetario... Es cierto, los salarios siguen estando. Este acuerdo con el Fondo Monetario, vos fíjate, le dieron suba de tasa de interés, reducción de asistencia del Banco Central al Tesoro, acumulación de reservas, tarifazos. Todo lo que pedía el Fondo Monetario se lo están dando. Y ¿sabes lo peor? Es que esto no va a ningún lado, porque el FMI, yo lo escuchaba recién, ¿por quién vela el FMI? Vela especialmente por los intereses de los bonistas. Los bonistas, Guzmán les dijo que con el canje que habían hecho iba a haber no sé qué cosa. No pasó nada. El riesgo país está en 1.800 puntos. Este acuerdo con el Fondo Monetario posterga por 1 o 2 años el default. Contame los aumentos que se vienen en marzo, Ernesto. Bueno, dale, por favor. La inflación que se va a conocer el martes va a ser posiblemente entre 3.8 y 4%. El gobierno dice que va a ser 3.8, las consultoras privadas dicen que va a ser el 4%. Ahora bien, los aumentos que se vienen son los de alimentos,
increíblemente, los aumentos que está viendo que están pasando, yo te diría, sotoboche por abajo, que son los de la canasta escolar. Hay aumento de la canasta escolar que cualquier madre que me está viendo lo sabe, claro, que tienen casi el 75, 80 y 100% de aumento. Y después lo que viene en tarifas, que eso es la gran duda. ¿Qué viene en tarifas? ¿20% de suba, como promete el gobierno, o 40% de suba, como quiere el FMI? Porque el FMI no quiere 20% de suma. Dice que una corrección para este año debería ser 40%. ¿Guzmán está convencido que tiene que ser del 20%? Guzmán dice que quiere el 20%. A ver, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dice, con lógica razón, que el subsidio a las tarifas es salario indirecto. Vos le metés plata en el bolsillo a la gente directamente. Bueno, dice que más de 20% es sacarle plata a la gente del bolsillo. Sí. Bueno, el Fondo Monetario Internacional dice, señores, las tarifas tienen que subir este año 40%. ¿Y entonces? Y bueno, ahí está la pelea. ¿Le va a subir un 40% al tipo que paga 7 lucas en La Matanza? Pero a ver, ¿por qué la Argentina va a estar en revisión? Lo particular de este acuerdo, yo diría lo trágico, es que la Argentina va a estar en revisión trimestral de acá para adelante. Los más viejos se acordarán que cosas parecidas le pasaron a Juan Vital Zurril, que fue el ministro de Economía de Alfonsín. Digo, bueno, ¿y entonces qué? ¿La revisión es del Fondo Monetario? Y bueno, la revisión, si a los 3 meses el Fondo Monetario te dice, no, mirá, no te está alcanzando con la meta, con la suba de tarifa, claro, subila más. ¿Y vos, cómo estás vos con el alquiler, con los servicios? ¿Lo podés garpar tranquilo? ¿Cómo va la cosa ahí? Y ahí estoy como la mayoría de la gente, pero curiosamente estaba escuchando lo que pagan. Yo por ahí, porque vivo solo, no estoy nunca en casa, y pago menos que la gente de La Matanza, así que estoy bastante impresionado con eso. Pero bueno, volviendo a lo que escuché recién sobre el tema del narcotráfico, está bueno lo que dijiste, ¿no? Nosotros lo que me parece que vemos que caen presos son los que, por lo menos los pibes que vienen a recuperarse, llaman el tranza. Sí. El narcotraficante, yo no creo que hemos metido preso a ningún narcotraficante, porque el narcotraficante es el que introdujo 2.000 kilos de cocaína en el país. ¿Y con el tranza qué se puede hacer en el barrio? ¿Qué puede hacer la política, la policía? Está bien, vos lo podés agarrar, los tienen a todos fichados. Cuando quieren hacer caer un tranza lo hacen caer, no es algo tan difícil. Y vos lo ves donde vive y ves dónde está viviendo. Y no es un narcotraficante, claro, los narcotraficantes... Claro. Es que no se pone narco. El 95% de las causas en Argentina sobre narcotráfico son a consumidores o a lo que se llama la venta de menudeo, el 95%. Exacto. El resto, el 5%, es a medianos, pero vos te das cuenta después, porque están todas las crónicas periodísticas, que cuando están en la cárcel siguen operando como tal. Sí, pero hay que buscar una razón. Es una cosa muy llamativa. Así que el servicio penitenciario, vos me decís que no sabe. ¿Cómo puede ser que los periodistas, yo leo los diarios, lo que me sorprende, tenemos buenos periodistas, te describen con pelos y señales que se llama así, el otro, todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿no lo sabe el servicio penitenciario que lo tiene encerrado? Es muy llamativo que esto exista y que no se ponga el foco ahí. Porque hay guita para todo. Por eso digo que el pez se pudre por la cabeza, ¿me entendés? Acá incluye el servicio penitenciario, que antes lo omití, pero no cabe ninguna duda que entre 5%, porque el otro 95% es el menudeo o el consumidor, ese 5% sigue operando como tal, desde una institución estatal, encerrado. Dale, pero Tomás, la madre de todo esto es la prohibición. La madre de todo esto es la prohibición, pero claramente, en Estados Unidos, ¿cuándo hubo la guerra de Chicago, etcétera? Cuando hubo prohibición de venta de alcohol. La madre de todo esto es la prohibición, porque termina metiendo preso al pibito que se droga, al tranza chiquitito, y el narco sigue libre. Hasta que no es una discusión. Podemos discutir mucho ese tema. En Comodoro pero lo que no quiero la gente, es que excusemos, porque ¿sabes qué pasa? Si vamos a buscar una teoría para explicar esto, terminamos excusando al servicio penitenciario, a una buena parte de la policía, a una parte del sistema judicial, mire, gente, a partir de una teoría... Vamos a hablar de cómo es la cosa realmente. Vamos a hablar de la cosa como es realmente. Nosotros llegamos y lo mostramos en Paraguay, llegamos a la zona cero, al departamento Mambaya, San Pedro, fuimos a la triple frontera. La verdad que compramos hasta 1.000 kilos de droga. En Córdoba metimos presos a toda la división de drogas peligrosas. Se terminaban suicidando los policías. La situación fue realmente caótica porque lo registrábamos.
Comprábamos cocaína y marihuana y lo registrábamos las caras de los principales narcotraficantes y también al final los propios narcotraficantes colaboraban con el programa porque querían de alguna manera terminar con las muertes que había también en Córdoba. Porque se habla de Rosario, se habla de Puerta 8 y no se habla nada de las muertes que ocurrieron en Córdoba, por ejemplo, entre otras provincias. También pasa en Tucumán muy fuertemente, en Salta ni te cuento, Jujuy está atestado. Las fronteras están verdaderamente mal y por ahí se producen muertes que se pasan como en ocasión de robo, pero que tienen que ver absolutamente con el narcotráfico. Esto es así porque lamentablemente si no, no podría existir. La justicia, toda la justicia, y acá no hay partes y no partes, porque el que no participa sabe que el otro participa y podría seguir la pista investigativa. Todos los ministerios de seguridad de la República Argentina, desde un municipio a una provincia, a los nacionales, saben perfectamente cómo se mueve, por dónde pasa la droga. Está todo bien, se regula la droga. Está la DEA en la Argentina que también sabe cómo se regula la droga. Lo que pasa es que pasa por tantas manos que al final la droga se hace muy cara y como dice Ernesto, yo la verdad que estoy en contra de que se libere el tema de la droga porque tengo miedo que un pibe sienta la legitimidad de que el Estado le dice te podés drogar. Y ese sería un problema. Lo que pasa es que si uno analiza paralelamente la propuesta de Ernesto, que es liberar el consumo de drogas, se acaba el negocio en serio para la política. Y se acaba el negocio en serio para la justicia. Para la política y para la justicia. Yo estuve en Ezeiza y lo vi al señor Segovia, un narco en serio, un narco en serio, laburar con otro en el tema de drogas. Estaba en el pabellón el tipo, le anotaba en el cuadernito, impunemente, el otro salía con el cuadernito y obedecía órdenes. Los principales narcos, si van presos, siguen laburando. Hoy Brasil tiene dos comandos que son los que manejan Brasil. Nadie habla de Brasil. Primer comando capital y comando vermelho. ¿Cómo se generan estos dos grupos paramilitares y que tienen el dominio de Brasil? Lula es un pelotudo al lado de estos dos comandos. Pero te lo digo en serio, se fundan y se refundan en las cárceles porque se mezclan los políticos presos con los narcos y le dan el know-how de cómo manejarse en el sistema. Hoy son imparables. No hablamos de Brasil porque Brasil está testado. Yo te pido, por favor, que hay tres cosas que tenés que conocer para saber dónde estás parado. Uno es vaca muerta para saber lo que significa verdaderamente tu país. La triple frontera y no te pierdas de conocer Pedro Juan Caballero. Ahí vas a ver realmente de cómo estamos parados, dónde estamos parados. No tenemos absolutamente nada, sino hay políticos que se apartan del narcotráfico. Son mentiras que no le faltan huevos, No, son mentiras. Todos viven del narcotráfico. Entonces, cuando viene el narcotraficante a ponerle guita por abajo, ya sea a través de un banco, ya sea a través de un desarrollista, como dijo recién Solano, ahí está la guita. No hace falta que venga el narco y te diga, che, yo soy Fred Machado, acá está el $1.000.000, llévatelo y hace campaña. No, puede venir un banco, como dijo Solano. Solano tiene la justa. Vienen ONG, vienen fundaciones y vienen desarrollistas. El negocio del desarrollismo es muy importante en la Argentina y ahí está la guita en serio del narcotráfico. Hay departamentos vacíos. ¿Y cómo se explica departamentos vacíos? Ahí están los dólares. Ahí hay un lavado de guita. Gabriel, no son departamentos, son edificios, son megaestructuras. Entonces, muchachos, dejémonos de joder. Porque pareciéramos boludos, todos relatando una situación. No, pero acá debe haber seguramente policías. No, mira, conozco un gran dirigente que se sentó con un tipo muy importante, un gobernador de provincia. Y el gobernador de provincia le dice, che, tendríamos que aflojar un poquito con el narcotráfico, ¿no? Se nos está haciendo de las manos. ¿Qué hacemos? Y el tipo le dice, deja de pedirle guita a los comisarios. Porque si te tiene que traer la valija el comisario, vos cuando le pedís 100 al comisario, el de abajo le pide 120 para quedarse con 20. El de abajo le pide 140 al de abajo y abajo se revienta. Y es lo que estamos viendo en la Argentina. Esto es simple. Es la corrupción. Es la corrupción. Y esperemos, porque hoy es la corrupción y todavía la política tiene manejo de la droga. En Brasil se perdió el manejo de la droga, la tienen los cárteles. Y eso ya es entregar el Estado igual que en México. ¿Algo para decir, Guillermo? Sí, dos cosas. Estoy de acuerdo con vos.
Este es un tema que se ordena desde el principio de autoridad y el principio de autoridad es la primera magistratura, que es el presidente. Segundo tema, estoy muy conforme con lo que acaba de decir el compañero. Él, para mencionar la tremenda crisis que estamos padeciendo, se ancó en las estadísticas del empleo privado. Escuchar a la izquierda, citar a Perón, diciendo el pescado se pudre por la cabeza, y decir que el empleo privado no crece en la Argentina desde hace mucho tiempo y que por lo tanto hay que fortalecer el sector privado para que vuelva a generar empleo, es un hallazgo. Estamos empezando a encontrar por dónde va la cosa. La próxima le pone la marcha y vas a ver cómo se levanta y la canta.